Egunon guztioi eta ongi etorri gure pretsagerraldi honetara. Azken egunetan Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat ekimen, plan, ekintza aurkeztu ditugu, hainbat arlotik, eta helburua beti izan da COVID-19 mahai gainean dugun honetan, dugun erronkei aurre egitea, ezta? Eta gaurkoan turismori dagokiona aurkeztera gatorkizue. Plan bat burutu dugu, plan horretan ere ekintzak eta ekimenak ditugu, eta horiek aurkeztera gatozkizue esan bezala gaurko prentsa agerraldi honetan. Zenbateko batzuk nahiko nituzke lehenik eta behin plazaratu eta ikusteko eta denok kontuan izateko zein nolako garrantzia daukan turismoak baita gurean. Eta 2019an 36.000 pertsona baino gehiagorentzako enplegua sortu zuen sektorea da turismoa. Eta era berean gurea da turismoak ekonomian eragin traktore handiena duen lurralde historikoa. Betian ikan esan izan dugu Euskadi mailan Gipuzkoa dela momentu honetan lidergoa mantentzen duena turismo sektorean. Eta horregatik gure barne produktu gordinaren 7,6% da egun turismoak ordezkatzen duena. Eta krisialdi honetan ere, turismo sektorea izango da ziurrenik kaltetuena. Kaltetuena merkataritza eta ostalaritzarekin batera. Sektorearen berreskuratzeari dagokionez, eta egia da, eta kontuan izan da, zenolako testu ingurutan gabiltzan, ziurgabetasun oso handia dugu, eta erabakiak hartzea ere ez da erraza. Krisiaren hasieratik, astero izan ditugu, bilerak eta topaketak, turismoko sektoreko eragile guztiekin, batzutan formalki, bestazutan informalki, baino astero izan ditugu hainbat bilera sektore guztiekin. Zertarako, diagnostiko egokiak egiteko eta neurriak eta planak ondo garatzeko. Modu koordinatu eta partekatuan egin dugu lan eta horren emaitza da baita gure gaurko plana. Gaur aurkezten dugun plan hori, Gipuzkoako turismoko suspertzeko plana, 2,4 milioi eurokoa izango da eta 3 ekintza ardatz izango ditu. Eta horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko gure aurrekontuak ere izan ditu hainbat aldaketa. Diru partidak moldatu egin behar izan ditugu, ekimen berriak diseinatu, eta nola ez beste batzuk ere bertan bera utzi egin behar izan ditugu. Batez ere, kongresu eta ekitaldi turistikoei lotutakoak. Horiek guztiak bertan bera gelditzen dira, eta beste batzuk egin duguna da, partida batzuk, diru lerro batzuk ere, horiek moldatu, berri idatzi, berri erabaki, plan hau osatzeko. Eta planaren 3 ardatzak honako hauek dira. Sektore jarduera eta enplegua babestu egin nahi dugu. Eta ardatz horretan ekimen batzuk jasotzen ditugu. Jarduera berreskuratzeko prestatu egiten dugu baita turismoko sektorea Gipuzkoako lurraldean. Eta jarduera pandemia osteko egoerari prestatzeko hortarako ere egiten duguna da ekimen batzuk sustatu. Hortaz, planaren 3 ardatz nagusiak dira, alde batetik turismoko sektorea Gipuzkoako lurraldean babestu, bestea da ondo prestatu, eta nola ez hasi gaitezen baita sustatzeko, turismoa sustatzeko ere ekimen batzuk jasotzen. Plana ibilbide horri bat da, beti ere eragile guztiekin batera garatu duguna eta ez bakarrik garatu nahiko genukeen baita bere plan oso horren mamia den hori nahiko genuke baita eragileekin batera garatu. Eta argi dugulako turismoaren sektorea suspertzeko, lehenik eta behin Gipuzkoan bizi diren pertsonen lankidetza eta konpromisoak ezinbestekoak izango direla momentu honetan, eta ondoren
Euskadiko gainerako lekutatik, estatutik eta atzerrititik ere bisitariak erakarri egin nahi ditugu. Galdera asko daude, eta galdera asko ditugu baita momentu honetan, baina nik uste momentu honetan ere konfiantzazko mezu bat ere helarazi nahiko nuke. Izan ere, Gipuzkoak hainbat indargune dituelako, orain arte, denon artean, sektorea egin duguna da sektore bat osatu, indartu, azkenengo urteetan, sektorerek izugarrizko garrantzia dauka Gipuzkoan, eta orain arte eraiki dugun hori guztia ezin dugu momentu batetik bestera bertan behera utzi. Hortaz, behin eta berriro aipatzen dugu, gure lehenengo neurrietan ere, guneko genukena da, sektorea bea, orain arte eraiki dugun sektorea hori mantendu. Zergatik, orain arte eraiki duguna, kalitatezko turismo eredu jasangarri bat delako. Eta guk horri garrantzia handia ematen diogu. Gure kultura, gure baliabide natural eta paisaiak ere balioan jarri behar ditugu. Ondo prestatuta gaudelako eta ondo prestatuta egongo garelako. Nik uste bi horiek gaur nahiko nituzke bentsat bi indargune horiek ere gaurkoan ere aipatu eta azpimarratu. Eta gure eredu hau mantentzeko esfortzu berezi bat egingo dugu, eta gure eredu hau ere gainera ziur naiz indartuago aterako dela behin COVID egoraldi hau pasatzerakoan. Eta era berean ere, erronka hori, nik uste aukera bezala ere bizi behar dugula. Fluxuen banaketa lurralde osoan sakonduz eta hurbileko turismoaren alde eginez. Hortaz, bai, arazoak bai, baina aldi berean ere erronkak ere ikusten ditugu. Benetan gure Gipuzkoako altxor guztiak ezagutzeko, ondo ezagutzeko. Oraintxe da baita garaia gure lurraldean dauzkagun turismoko altxor guzti horiek ondo ezagutzeko. Decía que a lo largo de esta semana la Diputación Foral de Guipúzcoa viene presentando diferentes planes, iniciativas, acciones y el objetivo, en cualquier caso, es la de responder a todos los problemas y desafíos que nos está presentando el COVID-19 en el sector económico. Y hoy queremos presentar el plan que hemos desarrollado y que está ligado fundamentalmente al sector turístico. Es una mirada al sector turístico en su integridad. Yo, antes de empezar a explicar algunas de las iniciativas que se recogen en ese plan, sí me gustaría aportar algunas cifras para destacar la importancia que tiene el sector turístico en el territorio de Guipúzcoa. Y no olvidemos que en el 2019 generó empleo para más de 36.500 personas en el territorio de Guipúzcoa. Que nuestro territorio de Guipúzcoa es el territorio con mayor impacto tractor del turismo en la economía, que representa ya más de un 7,6% del Producto Interior Bruto. Guipúzcoa lidera el turismo a nivel de Euskadi y, por tanto, todo ese trabajo que hemos construido hasta la fecha lo vamos a intentar reforzar con este plan que presentamos hoy. Sabemos que el sector turístico va a ser, junto al comercio y a la hostelería, uno de los más castigados y, por tanto, vemos más necesario que nunca también adoptar medidas, planes, iniciativas ligadas al mantenimiento de la actividad turística en el territorio de Guipúzcoa. Claro, hacer hoy una hoja de ruta o un plan también trae sus riesgos. Es momento de tomar decisiones. Todos somos conscientes de que vivimos también muy altos niveles de incertidumbre, también incertidumbre de cara a su recuperación, pero yo creo que también tenemos que, como institución, fijar una hoja de ruta con el sector. Con el sector con el que hemos mantenido una relación estrecha, no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para dibujar este escenario de recuperación. Con ellos hemos acordado muchas de las iniciativas y creo que estamos trabajando de una manera coordinada y también estamos compartiendo no solamente el diagnóstico, sino también muchas de las iniciativas que se recogen en este plan. Este plan que presentamos hoy para la reactivación del turismo de Guipúzcoa está dotado con más de 2,4 millones de euros y que tiene como
tiene como acción tres ejes importantes. Por tanto, el plan está dotado con más de 2,4 millones y tiene tres ejes principales de acción. Para ello, como es obvio, hemos redirigido todas las partidas, hemos diseñado nuevas iniciativas y otras tantas iniciativas también han caído. Todas aquellas que están ligadas a los congresos, a algunos eventos también turísticos, todas ellas han caído. Por tanto, todos esos recursos económicos que teníamos, pues los hemos redirigido a otras partidas que entendíamos que en estos momentos son más urgentes. Por tanto, el plan recoge muchas iniciativas, pero yo creo que tiene tres ejes que es importante destacar. El plan, por una parte, pretende proteger la actividad del sector turístico que tanto tiempo nos ha costado construir. En segundo lugar, lo que estamos es preparándonos para la recuperación y, por tanto, también aquí va a haber iniciativas importantes. Y vamos a también destinar ya un tiempo a pensar en la promoción de actividades para un tiempo post-COVID-19. Por tanto, los tres ejes del plan son, por un lado, proteger la actividad del sector turístico, prepararnos para su recuperación y, desde luego, empezar a pensar cómo podemos promocionar otra vez el turismo en el territorio de Guipúzcoa. Se trata de una hoja de ruta abierta que la iremos desarrollando siempre en colaboración con los agentes del territorio. La revitalización del sector turístico requiere, en primer lugar, de la colaboración y del compromiso de las personas, y aquí hago un llamamiento también a todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas a ese compromiso, a conocer el territorio de Guipúzcoa en su profundidad, a conocer todos y cada uno de los chocos y atractivos turísticos que tiene el territorio de Guipúzcoa. Hoy más que nunca es necesario que todos y cada uno de nosotros nos comprometamos a viajar, a conocer, a ser viajeros en nuestro propio territorio. Y yo creo que ese llamamiento, si nosotros somos capaces de comprometernos, también seremos seguramente un territorio para la atracción también de visitantes del resto de Euskadi, del Estado y también algunos extranjeros. En la medida en que podamos, desde luego, vamos a hacer todo para que podamos captar personas que sigan gastando, que sigan consumiendo en el sector turístico. Es cierto que somos un territorio eminentemente industrial, pero es crucial también contar con una economía diversificada y gestionar el conjunto de los sectores, que a mí me toca también como responsable gestionarlos. Por tanto, criterios de excelencia, de mejora continua como fuente de riqueza y empleo van a ser también, desde luego, características del sector turístico. Y a esta trayectoria ascendente de los últimos años del turismo se contrapone la realidad de ser uno de los sectores que más van a verse afectados, que ya se están viendo afectados por la crisis del COVID-19, con unos altos niveles de incertidumbre. La perspectiva también de recuperación va a ser más lenta que en otras actividades y sectores. La propia Organización Mundial de Turismo ya considera que las llegadas de turistas internacionales pueden reducirse en un 20 y en un 30% en el 2020. Con estos datos estamos ya trabajando, pero, insisto, a cambios turbulentos, a realidades con muchísimas incertidumbres, con muchísimas preguntas en el aire. Yo, insisto, quiero lanzar un mensaje optimista y de confianza, ya que Guipúzcoa cuenta en estos momentos con uno de los modelos turísticos sostenibles y de calidad que hemos ido construyendo en los últimos años, muy importante, y que vamos a hacer todo lo posible, y lo digo una vez más, para mantener toda esa actividad, para mantener todas esas empresas y negocios que han surgido ligados al sector turístico de alta calidad en el territorio, y vamos a hacer un esfuerzo por mantenerlo todo eso. Son señas de identidad de nuestro sector turístico. La cultura, los recursos naturales y paisajísticos, nuestra idiosincrasia, nuestra historia y cultura son muy importantes, son signos y señales que nos indican que en la medida en que los podamos mantener, la recuperación va a ser muchísimo más rápido. Este modelo que hemos construido hasta la fecha es innegociable y lo vamos a mantener. Tenemos que hacer de este reto también, por tanto, una oportunidad para mejorar
lo que teníamos también como amenazas y tenemos que, por tanto, ahondar en el reparto de flujos por todo el territorio. Vamos a hacer un esfuerzo importante por ese turismo de proximidad. Hoy más que nunca es necesario que todos seamos viajeros, que seamos excursionistas y que conozcamos el territorio. Bueno, voy a dar la palabra a Iker Goiría, director de Turismo también de la Diputación Foral de Guipúzcoa, para que ahonde en algunas de las iniciativas que recogemos en cada uno de los ejes. Iker. Bai, eskerrik asko, Imanol, egun on guztioi. Bueno, azkenean nik deskribatuko ditut bai hiru ildoak, ez? Hiru landuko ditugu hiru ildoak gure sektorean. Hau da, zer nahi dugun sektorea babestu, gaur egun egin duguna eta gaur egun arte egindako lan guzti hori babestu nahi dugu eta sektorea babestu nahi dugu. Bestetik, egoera berriaren aurrean sektore hori eta gure gizartea prestatu nahi dugu eta azkenik sustatu nahi dugu sektore hori eta turismoa sustatu gure lurraldean. Horretarako pasako naiz lehenengo hildoa deskribatzera. Babestu hildoan, leheneko eta behin nahi izan duguna da sektorea eta enpresak eta orain arte egindakoa pixkat bere horretan mantentzea, ez? Eta alaber baita ere alden moduan indartzea. Horretarako bi diru laguntza edo bi hildo jarri ditugu, batetik 300.000 euro jarri ditugu autonomoentzako eta turismo sektoreko enpresa txiki ertainak laguntzeko COVID-ak sortutako gastuei aurre egin diezaieten. Hasiera batean, diru laguntza hau 100.000 eurotekoa zen, baina eskaera guztia izan diren eskaera guztia aurre egiteko eta bermatzeko eta denei ailegatzeko deuna da zabaldu eta 300.000 eurora zabaldu dugu. 100.000 eurotik 300.000 eurotara. Horretaz gain, beste bigarren hildo bat edo beste bigarren diru laguntza bat sortu dugu, bueno, edo behintzat birmoldatu dugu turismo agendeen diru laguntza izendunen programaren bidez. Hau da, bai eragile eta bai elkarte enpresarialekin edukitako akordioak bermatu ditugu eta horiek ere COVID-aren aurkako eta COVID-ari aurre egiteko medidak edo neurriak hartzera bideratuz. Beraz, bi horiek. Guztira, ia 1.000.000 euroko diru laguntzako izango liratekeelarik. Honetaz gain, noragoaz, sektorea prestatzera, gure lurraldea prestatzera. Honek 3 hildo ditu. Batetik, ingurune seguro, entorno seguruak sortzera bideratutako diru laguntzak, hauek 100.000 euroko diru laguntza izango duten, gune seguruak sortzeko, protokolo seguruak edo protokoloak egiteko eta tankera honetako estudioak aurrera eramateko. Horretaz gain, bigarren hildo bezala edo bigarren ardatz bezala, 200.000 euro jartzen ditugu COVID-19 osteko berrabiaratze programa antolatzeko. Hau da, negozioen berrantolaketa, negozio modeloak aldatu egingo dira eta turismoa egiteko modeloak aldatu eta formak aldatu egingo dira. Beraz, guzti horretarako gure sektorea prestatu egin behar dugu. Eta prestaketa horretan guk gure sektorea lagundu egingo dugu. Eta horretaragoaz. Eta hirugarren lerro bezala 100.000 euro jartzen ditugu merkatuak berrezagutzeko programa bezala. Nola, azkenean merkatu azterketa berriak egiteko bai plano internazionalean, nola turismo berriei edo turista berriei nola gerturatu, nola berairengana joan, hauetan ere berdin egiten dugu. Estudio guzti hauek, modelo de negozio guzti hauek berriz ere lagunduko ditugu. Eta azkenik sustatu beharra dago. Lehenik Gipuzkoan turista izan gaitezen, bigarrenik Euskaldunak Gipuzkoa ezagutu ezagun baita ere, eta hirugarren eta aldean inean, eta beti ere alarma estatua mantetzen denean,
estatuko bisitariak ere ondo elkartzeko eta garantia guztiekin. Batetik, horretarako 100.000 euro jarri ditugu mailaren gainean, bertan duzu komunikazio programarekin. Hau, bai Eusko Jaurlaritza eta bai udalekin koordinazioan egingo dugu. Azkenean, komunikazio programa bat izango da, non sustatuko dugun eta ezagutaraziko dizkizuegun gure lurraldearen onurak, ez? Bestetik, 600.000 euro jartzen ditugu mailaren gainean, edo zertarako ekitaldiak laguntzeko. Ekitaldi asko gelditu dira bidean, eta ezin ospaturik. Baina berriak sortu behar ditugu, eta jendearen fluxuak mugitu behar ditugu. Beraz, sor ditzagun ekitaldi hauek, sor ditzagun eventu txiki hauek, beste tamaina batean badira ere, eta beti segurtasun neurriak respetatuz eta kumplituz, baina mugimendua egon dadin, bai konsumoa sustatuz, eta batez ere, Gipuzkoarrak gure lurraldearen barruan mugituz. Eta azkenik, 300.000 eurotako diru laguntza edo errekurtsoak mailan gainean jartzen ditugu, Gipuzkoaren turismo bulegoa berreorientatzeko. Hau da, ez dadin bakarrik edo turismo bulego soil bat izan, horretarako beste bulegoarak batzuk ere daude lokalizatuagoak eta espezializatuagoak, eta nahi duguna da bulego honetan hub bat bezalako sortu eta sektorea barrutik indartu. Hau da, lehen Imanolek esaten zuen bezala, enpresa ehun hori hainbeste urteetan ondo osatuta izan dena, hori pixkat indartzeko, negozio berriak sortzeko, ekimen berriak aztertzeko, eta daukaguna behintzat barrutik indartzeko, horretarako hau jartzen dugu, berplanteamendu hori egiten dugu. Oraindik ere ondo definitu behar dugu hori, egia da, baina behintzat gure ideia hortik doa. Como decía en euskera, nuestro plan de anticrisis o de reactivación del turismo para Guipúzcoa cuenta con 3 ejes. Bien, estos 3 ejes vienen a proteger el sector, esto es, no dejemos caer lo bueno que tenemos, lo que ya hemos creado. Por otra parte, preparemos ese sector ante los nuevos retos que se presentan, como turismo. Y por último, promocionemos el propio territorio como tal. Seamos los guipuzcoanos los primeros turistas en nuestro territorio y los primeros prescriptores de nuestro territorio. En cuanto a proteger, pues está claro. Hace un mes o así creamos una línea de ayudas para autónomos y pequeñas empresas para ayudar en esos gastos generados por el COVID. Bien, debido a la demanda que tuvimos, esa ayuda de 100.000 euros ha sido ampliada a 300.000 euros para poder satisfacer a todas aquellas demandas que hemos recibido y que han cumplido con los requisitos establecidos. Y por otro lado, tenemos un programa de subvenciones nominativas a los agentes turísticos, a asociaciones, a operadores, que antes teníamos y que lo que hemos hecho es reorientarlos todos a que sufraguen los gastos generados por el COVID, en caso de gestorías de ERTES, etc. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es un poco cohesionar, proteger ese sector y esas empresas que vertebran el sector del turismo, ¿no? Por otro lado, está el segundo paso. Vamos a preparar a nuestras empresas ante los nuevos retos. Primero, creamos una línea de 100.000 euros para la creación de protocolos, para la creación y estudios en los cuales nos movamos en entornos seguros y nuestros agentes turísticos puedan generar esos entornos seguros. Desde luego, por parte es una demanda que tenemos además por parte del sector, porque además es un sector muy concienciado por dar un buen servicio, por dar un servicio con garantías. Por otro lado está el programa de rearranque post-COVID. Esto es reorganización de los negocios, dimensionamiento de los negocios, esto es con cuántas habitaciones voy a abrir un hotel o una pensión, a cuántos clientes voy a poder ofrecer un servicio con garantías de sanidad.
y invención o reinvención de nuevos negocios, de nuevos modelos de negocio, invención para la nueva adecuación a estos entornos. Por ahí irán estos 200.000 euros. Y por último, un programa para volver a descubrir y detectar cambios en el mercado. Al final, el tipo de turista que vaya a venir o las condiciones en las que vaya a venir van a ser diferentes. Nosotros tenemos que ayudar a nuestras empresas y a nuestros agentes que operan en el mercado a que puedan reorientar o que puedan saber acercarse o saber ofrecer sus servicios a este tipo de nuevo turista, a este tipo de nuevas líneas o modelos de negocio que se van a dar. Y desde luego ahí destinamos esos 100.000 euros. Por último, promocionar. Esto es además un ámbito muy demandado por el sector. Esto es, nosotros tenemos que promocionar nuestro territorio primero para los propios guipuzcoanos, que seamos turistas en nuestro territorio. Segundo, para los propios vascos que vengan. Y por último, al turismo estatal, ¿no? Que ya empieza, o ya hay las primeras semillas que vienen demandando, tanto Donostia como Guipúzcoa. En ese lado tenemos por un lado el programa de comunicación Bertan Duzu, programa que al final viene coordinado con el gobierno vasco y con los diferentes municipios y escualdes para promocionar ese turismo. Al final es una campaña de promoción en la cual pondremos 100.000 euros. Por otro lado está el programa de incentivos para visitar Guipúzcoa. Esto es, se han caído un montón de eventos, se han caído un montón de fiestas. Hoy mismo en los medios de comunicación hablaban de cómo iban a ser las fiestas de los pueblos. Pues bien, nosotros lo que venimos a hacer es a apoyar esa generación de esos pequeños eventos, a generar diferentes fiestas, promociones que haya del propio territorio. Siempre manteniendo y garantizando esos niveles de seguridad y respetando esos niveles de seguridad que la legislación nos pide y nos demanda. Bien, pero lo que tenemos claro es que tenemos que promocionar para nosotros mismos el propio territorio y que luego seamos nosotros los primeros prescriptores del mismo. Y ahí pondremos 600.000 euros. Y por último, un programa de posicionamiento de la oficina de turismo. Esto es algo que estamos pensando, estamos remodelando, porque creemos que ya hay oficinas de turismo en el territorio y que la nuestra necesita una reorientación a reforzar el propio sector, como una especie de hub, una especie de think tank, el cual sea un espacio donde nuestras empresas creen nuevos modelos de negocio, crean nuevas iniciativas o podamos ayudar a esas nuevas ideas que van surgiendo. Y aquí vamos a poner unos 300.000 euros. Estos 300.000 euros vienen a reforzar el propio sector del turismo, a que sea una especie de incubadora. Y hay por ahí un poco. Oso ondo, hemendik aurrera, dauzkazuten galderi erantzuteko prest. Helene? Egunon, Ser Irratitik Naike Bernale konako galdera egiten du. Dentro del programa de incentivos para visitar el territorio que contempla la creación de eventos, actividades, itinerarios para la promoción del consumo local, ¿hay algo ya definido? ¿Algún ejemplo? ¿Nos puede decir algo más concreto? Bueno, efectivamente, yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Este plan fundamentalmente recoge los tres ejes de actuación más importantes de este plan. Es, en primer lugar, proteger el sector y tenemos que trabajar con ese sector. En segundo lugar, prepararnos y, en tercer lugar, promocionar. Por tanto, va a haber actividades. Algunas se están definiendo ahora, pero queremos que sean también el propio tejido asociativo y los propios ayuntamientos quienes en colaboración con nosotros podamos, definir esas acciones. Va a haber iniciativas este verano, va a haber acciones, va a haber eventos que se pueden celebrar teniendo en cuenta los niveles de seguridad y los protocolos que nos exige una situación como esta, pero esas anunciarán en un tiempo, seguramente dentro de un mes, ¿vale? Pero sí se están definiendo, sí.
¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Eskerrik asko guztioi.